Y ahora sí, ya está con nosotros mi querido amigo Arsinoe Orihuela, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros como cada 15 días, mi querido Arsinoe. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias por la invitación, por el espacio, como siempre, mi querido Jonathan, y un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia resentida. Sí, pues estamos muy contentos siempre, cada 15 días de poder encontrarnos contigo y de poder platicar de este tema, que es un tema que hemos nosotros abordado durante ya bastante tiempo. También aquí en los monólogos lo hemos estado abordando y ha quedado ahí pendiente. Entonces, pues bueno, es esta guerra sucia opositora y el uso faccioso de la violencia, que tiene mucho que ver con, evidentemente, la disputa otra vez, ¿no? Por el país. Y creo que hay como un objetivo electoral muy claro con la guerra sucia, la mano de Felipe Calderón se ve cada vez más en esta campaña también de guerra sucia. Y lo que están intentando justamente es usar de manera tramposa la violencia, que por cierto es una violencia que son ellos los que provocaron esa violencia, no hay que olvidarnos, ¿no? Y que se descontroló a inicios del sexenio de Felipe Calderón, y entonces ahora utilizan toda esta herencia maldita de la violencia para decir que este gobierno ha sido el más violento. Incluso, pues es como también una narrativa un poco complicada, porque si nos damos, si vemos las cifras, por ejemplo, de la percepción de inseguridad, está en una cifra histórica en una década. O sea, el que podamos tener en estos momentos la cifra más baja en 10 años, cuando estamos hablando que en 2006 se declara una guerra de exterminio, le llamo yo, más que una guerra contra el narco, pues me parece que son cosas alentadoras. Hay cifras en muchas de los indicativos de delitos que afectan el día a día de la gente, que van abiertamente a la baja de manera histórica. Por ejemplo, el secuestro, el robo a vehículo, son cifras impresionantes a la baja. Solamente de estas hay alguna que va a la alza, que es la extorsión, pero en realidad 9 de cada 10 está hecha vía telefónica. Entonces, me parece que ahí hay trabajo que hacer, pero las cifras en general, en medio de un infierno desatado, Arsinoe, me parece que son cifras esperanzadoras de la construcción de lo que el presidente ha llamado este proceso de pacificación. Todavía no son las cifras que queremos, seguimos teniendo cifras fuertes de muertos, de muertes diarias, pero creo que se están sentando las bases para un proceso de pacificación en los siguientes años. Así que bueno, empecemos con esto de la guerra sucia opositora. ¿Cómo la estás leyendo? ¿En qué contexto? Y hasta dónde se van a atrever esta oposición, mediáticamente también, porque es exaltada, ¿no?, por los medios de comunicación, a veces exagerada y en otras ocasiones, Arsinoe, abiertamente inventada, ¿no? O sea, no sé si se acuerden nuestro público resentido, que hablando de Azucena Oresti, que está muy de moda, subió un video de una supuesta balacera en Tabasco, hecho ese video con un sonido que no correspondía, que no, ni siquiera eran balazos, ¿no? No eran balazos de ese evento, y que causó furor en las redes sociales. Entonces ya estamos viendo una guerra muy descarada, en donde o lo exageran o maximizan estos eventos, o por el otro lado abiertamente los inventan y los hacen pasar como reales, causando un golpe mediático, al menos, o en las redes sociales, a el gobierno de la transformación. ¿Cómo ves? Pues sí, mi querido Jonathan, tú has sido muy enfático en la necesidad de abordar, ¿no?, el fenómeno de la violencia y la inseguridad, digamos, como factores epifenómenos de nuestra política, y especialmente digamos, en la antesala de las elecciones del 2024. Nosotros lo que hemos tratado de hacer, pues más o menos con cierta regularidad, es estar dando ese seguimiento. A veces nos hemos desviado con otros temas que tienen cierto valor coyuntural, pero pues la propuesta, digamos, para el público que no está enterado, le comento que la propuesta de Jonas siempre fue tratar de abordar el tema de seguridad, y específicamente pues del comportamiento de las organizaciones criminales en este contexto, en este nuevo ecosistema político. Y ese sentido, bueno, nosotros tenemos que ir actualizando más o menos el análisis conforme se van presentando los eventos, conforme va también progresando, evolucionando el análisis de esos fenómenos. Y algo que me parece muy sano,
no sé, sano, interesante para el análisis y el debate público, es que finalmente ya se empieza a entender al narcotráfico como un tipo de crimen organizado, que engloba, ¿no?, a una serie de actividades delictivas. Por ejemplo, hoy ya estamos hablando mucho de lo que es trata de personas, tráfico de migrantes, secuestro, cobro de piso, extorsión. Y aquí quiero puntualizar lo siguiente. Fue durante la guerra de Felipe Calderón que los cárteles aprendieron a sobrevivir en este contexto, o en un contexto de asedio, ¿no? Pero ojo, no se vaya a malinterpretar, no porque las fuerzas del Estado estuvieran combatiendo así heroicamente al crimen organizado, sino básicamente porque los aparatos de seguridad del Estado mexicano estaban al servicio de un cártel, ¿sí? Claro. Eso es fundamental. Y en guerra contra todos los adversarios, digamos, que no obedecían al comando de ese cártel, ¿no? Ese cártel, entiéndase, pues básicamente Sinaloa, ¿no? Y ahí está García Luna preso en Estados Unidos para que nadie se le ocurra seguir repitiendo la burrada, con todo respeto, de que Felipe Calderón pues, fue el único presidente que combatió al narcotráfico, ¿no? Eso se escucha muy a menudo. Y no, lo que hizo fue proteger a uno de los cárteles y guerrear con los otros más pequeños, ¿no?, que no eran parte de los pactos de gobernabilidad del panismo gobernante, ¿no? No, y esos otros, este es también un asunto fundamental, inclusive para explicar la violencia hoy, superaron con éxito la prueba de la supervivencia, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos 16 cárteles, entre pequeños, medianos, grandes desprendimientos, etcétera, que se formaron entre 1980 y 2014, ninguno en la administración actual, ¿no? Cabe subrayarlo para aquellos que insisten que todos se lo endilgamos al pasado, ¿no? E insisto, esos cárteles aprendieron a sobrevivir a base de crímenes predatorios, esencialmente, que son todos esos crímenes que tienen, digamos, por objetivo a la población, ¿sí? O sea, trata, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes. Por eso tantas tragedias como, no sé si recordarás, a mediados del 2022, ¿no? La tragedia de los más de 50 migrantes que murieron asfixiados en San Antonio, Texas, ¿no? Sí. O mucho más recientemente los 30 migrantes secuestrados que afortunadamente liberaron hace un par de semanas en Tamaulipas, ¿no? Y fíjate, estaba leyendo en un artículo de un documento de un colega, el secuestro de migrantes genera cerca de 20 millones de dólares al año en México. ¿Sí? Entonces, o sea, ojo, todas esas organizaciones que no tienen una fuerte presencia y participación en el mercado de las drogas, lo que hacen es justamente se trasladan a esos otros rubros de la economía delictiva. Sí. Y por eso es que estamos viendo tanto crimen predatorio hoy. Muchas de esas organizaciones se están volcando básicamente a arrancar renta, pues, de la población, ¿no? Ahora, porque básicamente lo que pasa es que se rompen los pactos y alianzas en el 2018 con el gobierno nacional, ¿sí? O sea, con el centro de poder y autoridad, ¿no? Y las organizaciones, ya hicimos ese análisis aquí en alguna oportunidad, estas organizaciones del narcotráfico se repliegan esencialmente a los estados, ¿no? Puntualmente algunos de ellos, ¿no? Y desde ahí, digamos, agazapados han aumentado, intensificado el volumen de crímenes predatorios, de crímenes contra la población para sobrevivir a esa especie de orfandad política, ¿no? Es decir, al hecho de que ya no gocen de la protección y el padrinazgo del gobierno nacional, ¿no? Y esto explica, de hecho, casi la mitad de los homicidios se concentran en 5 o 6 entidades con niveles, pues, atípicos, ¿no? Inusualmente altos. Y es justamente por la persistencia de esos grupos en las entidades, ¿no? Que están digamos, que estén en las entidades significa que están enquistados en las estructuras de poder político local, ¿no? Un colega usa el concepto de gobernanza criminal, que es un duopolio entre
estructuras, ¿no?, formales del Estado y estructuras criminales, y es por ese ensamblaje, digamos, en ciertas entidades particularmente, que la tasa de homicidio sigue tan alta, ¿no? Es decir, tú lo acabas de decir, y si no me recuerdas, un par de programas comentamos que ha sido una reducción relativamente baja, ¿no?, o pobre, digamos, de la incidencia delictiva, aunque pues por lo menos como indicador nos sirve para saber que estamos en el curso correcto, ¿no? Ha habido una reducción de cerca del 17% de esa incidencia delictiva, si hacemos la comparación entre el primer trimestre del 18 y el primero del 23, ¿no? Ahora, ya específicamente sobre lo que sería ya el tránsito, digamos, de esa violencia criminal al ámbito de la política, pues evidentemente este año pinta muy difícil, man, porque pues básicamente esa violencia criminal se entreteje con, digamos, con una violencia política que es tan usual en nuestra incipiente, ¿no?, democracia electoral. Y ojo que estamos ante el proceso electoral más grande en la historia de México, ¿sí? O sea, tenemos 32 entidades federativas, 100 comicios, son 9 gubernaturas, dame por bueno el dato, 9 gubernaturas en disputa, más de 19,000 cargos, ¿no?, a votación en las urnas. No sé si tenemos conciencia o idea de lo que esto significa para nuestro país. O sea, a ver, en términos políticos y de seguridad, asistimos a un momento crucial en la historia de México, ¿sí? O sea, tenemos que sepultar al régimen más corrupto de la historia, ¿sí?, derrotarlo electoralmente y por paliza, ¿no?, como dijimos en el programa pasado, y conseguir o cosechar triunfos estratégicos, ¿no?, en algunas entidades claves para ponerle fin al Estado, a ese estado delincuencial que dejaron los corruptos neoliberales. Así que sí o sí la mayoría calificada en las cámaras del Congreso para meter en cintura democráticamente al Poder Judicial y ganar estados, alcaldías claves que han sido tradicionalmente santuarios de narcotraficantes, ¿no? Ya el público sabe cuáles son, no hay necesidad de entrar en detalle. Ahora, así, con esto cierro. La expectativa, digamos, no puede ser tan alta, lo digo si tú quieres con cierto exceso de realismo. Lo cierto es que las organizaciones del crimen organizado, el narcotráfico, van a encontrarle la vuelta al recambio político, van a tratar de reciclarse con las nuevas élites políticas, empresariales. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, por nosotros, ¿entiendes?, nosotros como movimiento, y eso lo vengo diciendo desde el día 1, es despolitizar a ese actor, ¿sí?, arrancarlo de la política y las instituciones del Estado y reducirlo a lo que es en otros países, ¿no? Es decir, un mero actor, agente de la economía ilegal y no un actor político estratégico, que es lo que acabaron engendrando los neoliberales, ¿sí? Así que pues hay que estar muy alertas. O sea, insisto, se avecina un periodo muy difícil, más allá de las acciones concertadas de violencia con fines políticos que ahorita podríamos abordar, y que pues evidentemente es posible esperar de la oposición. Digamos, la coyuntura electoral por sí sola puede provocar estallidos de violencia, ¿no? Eso hay que tener muy claro, por el reacomodo de los grupos criminales antes y después de la elección, ¿no? O sea, ya tan solo en lo que va del año van 3, 4 aspirantes precandidatos asesinados, ¿no? Sí. Y bueno, como siempre digo, los problemas de seguridad no tienen ningún carácter evidente, ¿no? Hay que estar analizando con rigor todo el tiempo para evitar que se imponga el amarillismo de los medios. Esta cuestión que tú comentas de la instrumentalización de la violencia, que es la apuesta de la oposición para cerrar la brecha entre las candidatas, que si no estoy mal, aquí vi ayer en Sin Censura, ¿no?, que la diferencia es pues ya de poco más de 40 puntos, ¿no?, entre la botarga y la científica.
que tú decías algo que es bien importante, porque desde hace 15 días que tú lo mencionaste, lo he estado planteando en otros espacios, aquí mismo y en otros espacios, la cuestión de lo que tú decías de 50 puntos, ¿no? Que de repente estos 50 puntos suenan mucho, pero que viendo las cifras de los más moderados, de las empresas encuestadoras más moderadas, que le dan 35, 36 puntos de diferencia, viendo otras en vivienda que ya hablan incluso de 60 puntos, otras de 40 puntos, hay un consenso de que por lo menos sí es de 30 para arriba, ¿no? La diferencia. Pero lo que tú decías de ser 50 garantizaría, sin duda alguna, una votación histórica en el país por la gente que tendría que salir a votar para lograr esto. Y por otro lado, aseguraría el plan C, ¿no? Lo que es las reformas, porque no solamente ahora depende la reforma o el plan C, solo la reforma al Poder Judicial, sino que ya se van sumando varias reformas, entre ellas las que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a pronunciar, va a dar a conocer nada más y nada menos que en esta fecha histórica, ¿no? Del 5 de febrero, que además es simbólico, ¿no? Que no vaya a Querétaro, como es la tradición, y que lo haga desde otro espacio para justamente mandar varias o un paquete de reformas constitucionales que son importantísimas, con un acento muy profundo social y como acto de justicia. Ahora, quiero centrarme en un punto. Hablamos del Poder Judicial como un ente importante. ¿Qué tanto a tu punto de vista? Porque además el presidente decía ayer, por eso hay que estar muy atentos de lo que diga el 5 de febrero, al final, cuál va a ser la propuesta. Ha estado dándonos como idea de cómo va a estar esta propuesta, porque él hablaba de que viene una reforma a los 32 estados, a las 32 entidades federativas. Lo que está planteando es que no solamente se reforme el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia, sino que los poderes judiciales de cada uno de los estados. ¿Crees que tenga que ver también con la parte de la seguridad y qué tanto al reformar el Poder Judicial, no solo el federal, sino el de los estados, el de las 32 entidades, esto ayudaría también a ir pacificando más al país? ¿Qué como factor para poder pacificar al país, qué tanto juega el poder transformar o no al Poder Judicial, no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino de los 32 estados? Bueno, justo te lo comentaba hace un momento, o sea, un aspecto crucial, ¿no?, de esta elección es ganar en ciertas entidades claves, conseguir la mayoría calificada en las cámaras del Congreso, porque eso nos permitiría justamente reformar profunda, ¿no?, exhaustivamente a ese único poder que está, pues, más o menos intocado desde que comenzó el gobierno de la Cuarta Transformación. Eso sería fundamental. Bueno, inclusive ya lo hemos platicado en otras oportunidades, o sea, hemos dicho que es virtualmente imposible que se consiga eh, afianzar un proceso de paz sin la sincronía entre todos los poderes, ¿sí?, de la Unión. Es decir, evidentemente el único de esos tres poderes que está fuera digamos, de los marcos de referencia ética y política en el presente, pues es el Poder Judicial. La propuesta del presidente ha sido, pues, que se elijan de manera democrática a jueces, magistrados. Por ahí hay un debate acerca de si, pues, efectivamente es factible, es deseable. Hay muy pocas experiencias en ese tenor, cerca de 3 o 4 en todo el mundo. Una de ellas es Bolivia, algunos estados en Estados Unidos, pero pues sería, pues, una manera inclusive de ponernos a la vanguardia de muchos aspectos, que es lo que hemos estado haciendo inclusive en los últimos seis años, ¿no? Como, Sí. por ejemplo, hoy estaba viendo el tema de la apelación que gana el gobierno de México en una corte de Estados Unidos para que proceda, ¿no?, la demanda contra las armerías estadounidenses que diseñan armas exclusivamente para uso de organizaciones criminales, ¿no? O sea, imagínate, digamos, cómo podríamos avanzar en materia
pues sí, de juicios internacionales. O sea, creo que sería una sacudida muy, muy importante en el mundo, que pudiéramos dominar, ¿no? Controlar el flujo de armas a través de una demanda de un gobierno a una serie de entidades privadas, ¿no? Que se dedican al diseño y comercialización de armas. La acusación de México básicamente va en el tenor de que ha sido por esa negligencia que han cruzado, ¿no? Indiscriminadamente armas de norte a sur. Y pues según las estimaciones más conservadoras, son cerca del 70% de las armas que se usan en México, perdón, para matar personas provienen de Estados Unidos. Me parece conservadora la cifra. Tan solo en el corredor de la frontera sur de Estados Unidos y norte de México hay cerca de 10,000 armerías, ¿no? Es muy fácil traficar legal e ilegalmente armas de Estados Unidos Claro. a México, y eso es básicamente lo que ha alimentado pues a la delincuencia organizada en México. Y otro aspecto que es crucial, pues es digamos, en relación con el Poder Judicial, pues el hecho de desactivarlo como fuerza opositora, pues es también digamos, un aspecto muy importante en relación con la posibilidad de que se presente un lawfare, ¿no? Una guerra judicial con fines políticos, porque como bien sabemos, pues son básicamente los medios de comunicación, el Poder Judicial, los que impulsan esa modalidad de golpe de Estado técnico, si tú quieres, en América Latina. Acá lo que me preocupa es que en materia de medios, o sea, fíjate, si conseguimos no, impulsar esa reforma profunda del Poder Judicial, el tema de los medios sigue allí, ¿no? Puedes decir, bueno, sí, ya no tendría esa alianza tan orgánica con uno de los poderes, pero pues sigue siendo fundamental, ¿no? O sea, la prensa, los medios de comunicación. Y bueno, de hecho, regresando a lo que estábamos comentando, si te das cuenta, todas las notas de la prensa nacional, inclusive la de habla hispana en Estados Unidos, ojo allí, que yo la he estado siguiendo, pues están volcados a cubrir la violencia en México. Sí. Está muy claro que lo que intentan es pues enlodar el proceso del 24, presentando amarillistamente pues, situaciones de violencia en el país, ¿no? Están montadas en esa táctica de guerra sucia, ya lo dijo el presidente, ¿no? Y digo, no es por presumir, pero creo que nosotros lo dijimos antes aquí así de manera explícita, sin empachos, ¿no? Recuerdo muy bien que pues, fue por propuesta, iniciativa tuya, que intentáramos analizar cómo la derecha mexicana podía acudir al narcotráfico para desestabilizar, o a las organizaciones criminales para desestabilizar al gobierno de la 4T y al país. Ahora, el diagnóstico está clarísimo ya a la vista de todos, ¿no? O sea, Claro, la derecha, digamos, lo que tú dices, o sea, la derecha acudió a la guerra, porque es eso esencialmente, para conservar el poder en el 2006, ¿sí? Y en el 2024 acude otra vez, ¿no? a los señores de la guerra para intentar descarrilar, ¿no? al gobierno de la transformación. Y bueno, después de aquel incidente, recordarás, en el Estado de México, en Texcaltitlán, pues salió Aguilar Camín, ¿no? A confirmar eso que hasta ese momento pues era, si tú quieres, apenas una sospecha, ¿no? Y lo dijo con todas sus letras, casi como prescripción o consigna, ¿no? O sea, que solo una catástrofe social podía pues, ayudar a revertir las tendencias electorales, ¿no? Entonces, digamos, lo único que podemos esperar en estos próximos meses, pues es esa cobertura inflada, ¿no? Tóxica, descontextualizada, sensacionalista de la violencia en el país. Y fíjate, curiosamente está sincronizada. Yo sé que muchos no ven los debates y menos de las primarias del Partido Republicano. Yo me aventé por ahí un par, pero están en sintonía con las primarias de ese partido. Sí. Con los debates, en todas las ocasiones, digamos, con excepción de Nikki Haley, que es la única que permanece en la carrera, ¿no? Junto con Donald Trump. Sí. Todos los aspirantes, empezando evidentemente por el señor Trump, han deslizado esa idea de invadir militarmente a México con la excusa de los cárteles de la droga, ¿no? Sí, claro, claro. Y además,
ahí es un gran tema ese también. No quiero desviarme porque lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, me parece que es uno de los experimentos de esta posibilidad, ¿no? Porque con lo que pasa en Ecuador, al ya desde la presidencia de la República decir que sí son entes terroristas, ya hay una intención de Estados Unidos de ayudar. Ya sabemos cuáles son y de qué tipo son las ayudas de Estados Unidos en este tipo de operaciones. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, quiero, para ir finalizando, lanzar dos provocaciones que me parece que son pertinentes e importantes. A ver qué es lo que tú piensas y que puedas desarrollar ambos planteamientos provocadores. El primero es García Luna como un factor de entender la violencia. ¿Qué tanto le hace falta a nuestro país el tener toda la información que García Luna puede tener, de lo que pueda hablar García Luna, para poder de ahí desarrollar mucho de lo que se tejió como una estrategia del crimen organizado que utilizaba las instituciones de seguridad, que se planeaba desde las instituciones de seguridad pública, la forma, la distribución, la ayuda, el apoyo, la transportación de la droga, los cárteles, las personas, todos los que operaban, y qué tanto ese factor García Luna podría ser interesante y revelador hacia una posibilidad de entender cómo está en este momento el crimen organizado, de sus operaciones, de sus formas, de sus maneras, de qué tanto tuvo también ese arraigo en la parte política, con qué personajes, con qué gobiernos, con qué entidades. Eso por un lado. O no, o definitivamente no es necesario el que se tenga o que García Luna hablara y dijera toda la verdad y dijera todos los detalles que necesitamos entender y que necesitamos escuchar. Eso es uno. Y lo otro, el crimen organizado presionando justamente para regresar al pacto nacional. O sea, no solo es cuál es el objetivo central de que el crimen organizado en muchas entidades, como tú dices, en estas que se concentran de manera típica la violencia, están intentando dar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Por un lado, están entrando, como yo planteo en una hipótesis, que están entrando en una campaña paralela porque políticamente no hay viabilidad electoral para que Xochitl y los que representan, los partidos que la representan, crezcan en las elecciones, entonces a través de la violencia ejercer el debilitamiento del voto para que no se logre el segundo piso de la transformación, con todo lo que esto significa. Y por otro lado, si también están ejerciendo esa presión para regresar con un pacto nacional que, como tú bien lo apuntas, termina ese pacto nacional a partir de 2018, ¿no? O sea, se quedan con un pacto municipal, tal vez, con un pacto estatal en muchos casos, con todo lo que esto conlleva, porque ahí el pacto con un presidente municipal o con un gobernador significa también con jueces, incluso con medios de comunicación, no hay que tenerle miedo a decirlo, con muchos factores sociales, con un arraigo social importantísimo, y entonces, y económico además, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el mensaje que está mandando el crimen organizado? Regresar ese pacto, que la siguiente presidenta de la República no llegue con la contundencia para hacer grandes transformaciones al Poder Judicial, por ejemplo, solo como uno de los apartados importantes que se están impulsando con el Plan C. Estos dos planteamientos, ¿qué piensas? Bueno, a ver, sobre lo de García Luna, digamos, si nosotros nos esperáramos a que estos cuates, los señores de la guerra y del narcotráfico, nos explicaran cómo funcionan esos acuerdos, ¿no? En lo oscurito, pues no tendríamos básicamente ninguna información sobre la operatividad del narcotráfico. Por eso es que inclusive dentro del ámbito de la investigación de estos temas, pues básicamente lo que se ha hecho es tratar de analizar el comportamiento de los cárteles. Cuando uno analiza el comportamiento y las trayectorias, las rutinas de los cárteles, pues uno descubre que se comporta como el Estado. Es decir, que es monopólico, o sea, nunca cohabitan dos organizaciones criminales de manera pacífica en un territorio. Es, es, eh, es territorial. De hecho, un elemento central del narcotráfico mexicano es que ocupa territorios. Es coercitivo, ¿no? El tema de la extorsión, del asesinato de periodistas, etcétera, etcétera. Y es un actor que busca legitimidad para sí mismo, como hace, pues, básicamente cualquier entidad política, ¿no? Y esos mensajes son a través de violencia, como tú dices también. O sea, hay mucho mensaje de violencia, pero también hay otras modalidades de comunicación con el público, ¿no? O sea, desde los blogs, las narcomantas,
etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es a partir de ese seguimiento de las rutinas de los cárteles que uno puede, pues, llegar a esas conclusiones. Pues, o sea, si se comporta como el Estado, si no imita esos atributos que en teoría son exclusivos de los actores políticos, pues es porque evidentemente está enquistado en las estructuras políticas del país. Ahora, ¿cómo funcionan ya, digamos, esos entretejes internos? Sí, o sea, me parece que sí sería importante. Ya se ha hecho, ya hay algunos esfuerzos. Ahí está el texto del compañero periodista Francisco Cruz de García Luna, pero es muy difícil porque básicamente las instancias fundamentales digamos, de cualquier actividad delictiva, pero especialmente de narcotráfico, pues discurren en la más férrea clandestinidad, es decir, nosotros no tenemos acceso a esos momentos y hay pactos mafiosos entre los actores para que no se divulguen. Entonces, pero lo que sí sabemos es eso, ¿no? O sea, había un pacto nacional, como tú bien señalas, con el crimen organizado. Está ampliamente documentado que detrás del ejército estaba siempre el cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación en los años de Felipe Calderón. Y también tenemos muy claro que en el presente las organizaciones están más bien apostando a una modalidad de organización, si tú quieres, un poco más horizontal, ¿no? Menos vertical, estableciendo más bien acuerdos o pactos a nivel local, estatal o municipal, lo cual pues evidentemente es un avance. Pero lo cierto es que, como ya te decía, van a haber reacomodos, o sea, las organizaciones criminales, insisto, dejaron el territorio sembrado de organizaciones criminales y de cárteles del narcotráfico, o sea, no desaparecen así por decreto, por buena voluntad, ¿sí? Claro. Ha sido un proceso larguísimo de muchos años para la conformación de esas organizaciones y por consiguiente el proceso para conseguir desterrar a esas organizaciones, sobre todo del ámbito de la vida pública y de la política de nuestro país, pues va a ser igualmente un proceso infelizmente largo, ¿no? Ahora, yo creo que esto tiene que estar definitivamente plantado en el plan nacional, en el plan de gobierno de la próxima presidenta, porque, pues, recuerdo que lo llegamos a plantear alguna vez aquí en tu programa, ¿no? Lo cierto es que, digamos, los índices de violencia siguen altos, la inseguridad sigue siendo un problema fundamental, y lo que nosotros vimos, por ejemplo, en otros países, en el sur, sobre todo, es que muchos de estos gobiernos progresistas llegaban, digamos, conquistaron el poder político a partir de dos propuestas esenciales, ¿no? O sea, erradicación de la corrupción y erradicación de la violencia e inseguridad, pues somos el continente más inseguro. O sea, de las 50 ciudades más violentas del mundo, creo que 49 están en América Latina. O sea, es una cosa así absurda, ¿no? Entonces, aquí ya hemos advertido que, bueno, si los gobiernos de la 4T no conseguimos combatir exitosamente esos dos flagelos, la corrupción, vamos, en muy buen camino, ¿no? Yo arguiría, pero en materia de violencia e inseguridad no es tan exitosa esa agenda por las razones que ya hemos esgrimido, pero esos votos pueden emigrar a la extrema derecha, ¿no? Como pasó, Sí. digamos, en Brasil, o si tú quieres de manera diferente en Argentina. Allá no era el problema de la violencia e inseguridad, allá el problema de la inflación y la devaluación de la moneda. Entonces, los gobiernos progresistas no consiguieron, ¿no?, contener eficazmente esa inflación y la devaluación, y bueno, pues ahí tienes el ascenso de una figura como Milei. Entonces, esas son cuentas pendientes, ¿no? Y es en esas cuentas pendientes, si tú quieres, es donde se infiltra la derecha, ¿sí?, y sus medios de comunicación eh, para envenenar a la opinión pública, ¿no? A ver, entonces, crimen organizado para el segundo postulado, ya ir terminando, sí está presionando para regresar al pacto social y cuáles son los Sí. mensajes que está mandando con esta violencia, sobre todo en esta coyuntura que, como tú bien apuntas, pues es una coyuntura muy apropiada para esta violencia por lo que se juega, ¿no? Tanto electoralmente, estamos hablando de la elección más grande de la historia de nuestro país, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que la guerra muchas veces es justamente por conseguir el monopolio de la protección del Estado, ¿sí? Entonces, los cárteles evidentemente lanzan esos mensajes, ¿no?, a través de la violencia, porque evidentemente hay una intención de ganar, ¿no?, esa protección del Estado, ganarle a sus rivales, adversarios, esa protección monopólica
del Estado Nacional. Ahora, no lo tienen en el presente como, digamos, en relación con el centro de poder y autoridad nacionales, pero evidentemente pues todos apuntan a tener ese padrinazgo, ese cobijo, y más bien aquí lo que yo querría destacar es las señales que manda la oposición al narcotráfico. Uno dice, oye, las señales que manda el narcotráfico para pues, recuperar terreno, recuperar los espacios que tradicionalmente ocupó en el régimen, en los gobiernos del pasado. Pero aquí lo que tenemos que analizar es los mensajes que manda también la oposición. ¿Quién están proponiendo como secretario de Seguridad Pública? ¿Quién es el asesor, especialista, consultor del equipo de Xóchitl Gálvez en materia de seguridad? Francisco García Cabeza de Vaca. O sea, es un narcotraficante, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros, o sea, ya ni siquiera es el narco, o sea, sí, evidentemente hay muchas veces esas expresiones de violencia son eso, una modalidad de comunicación con el público y con actores políticos y con actores estratégicos, pero también lo tenemos que ver desde la otra perspectiva. O sea, la oposición claramente está mandando a este personaje para decirles, para mandar ese mensaje al narcotráfico, a sus bases sociales, de que allí sí tienen entrada en el pacto nacional, con ellos. El pacto, claro. Sí, o sea, está clarísimo. Por eso siempre vas a ver, en el panismo sobre todo, narcotraficantes, digamos, al frente del, digamos, capitaneando o encabezando la seguridad, ¿no? Pues de ese bloque, ¿no? Que conocemos más o menos genéricamente como el bloque conservador. Así que yo creo que hay que estar muy atentos, digamos, en el curso de estos próximos meses a las señales que van en ambas direcciones, ¿sí? Es decir, cómo la oposición trata de seducir, ¿no? Políticamente al narcotráfico, ganar, ¿no? Esa franja de votos que es bastante significativa en el país, y también cómo el narcotráfico intenta mantener los espacios que conquistó, ¿no? Especialmente en los últimos, bueno, en los 12 años de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y bueno, pues ahora sí que básicamente lo que alcancen a agarrar, ¿no? En esta coyuntura, digamos, de río revuelto. Sí es importante entender es que, digamos, la estructura del narcotráfico, la anatomía del narcotráfico ha mudado muy significativamente. Es más difícil combatirlo en estas condiciones porque no hay comandos, ¿no? Centrales o centralizados. Digamos, en todo caso podría decirse que, fíjate cómo todo lo que hicieron los neoliberales lo hicieron mal. O sea, al apostar por el descabezamiento de los cárteles, pues los propios cárteles evolucionaron y se convirtieron en otro tipo de organización que podía sobrevivir a ese descabezamiento. Yo ahí pienso que no fue un error, que todo fue una estrategia que había sido o ha sido planeado en cierto momento, el que tuvieran ese grado de poder, sobre todo, y por eso yo decía la cuestión de García Luna, si se confirmara, que para mí no hay ninguna duda, que a partir de ese sexenio de Calderón, se convierte Felipe Calderón en el principal líder criminal del país, no solamente como un pacto tal vez de protección a uno o a otro, sino incluso como parte del negocio, ¿no? Si vemos la cantidad de dinero que recibe García Luna por parte del crimen organizado, es ingenuo pensar que Felipe Calderón no lo recibió también, o no supo o no recibió parte también de este dinero. Es decir, por eso ponía yo a García Luna como un factor importante de desmembrar todo eso que podemos sugerir, incluso crear hipótesis con factores que nos puedan decir, nos puedan orientar a que sí lo fue así o sí lo es, que fue un narcopresidente, pero el que el secretario de Seguridad Pública lo dijera, por ejemplo, sería como revelador por donde quiera que lo veamos, ¿no? Incluso para las cuestiones propias de la justicia, ¿no? De una persona que descaradamente y cínicamente opina de todos los temas, incluidos los temas de inseguridad, cuando en su gobierno explotó todo esto, ¿no? Entonces, por eso hablaba yo un poco del factor García Luna. Como sea, queda muchísimo, como siempre, en este tema. Ya lo decías tú, hay ciertas cuentas pendientes con respecto a la seguridad, con los matices que hemos aquí dicho que son alentadores, pero también, por otro lado, estamos viendo
lo contrario, ¿no? En lo que le apostaban también que iba a fracasar el gobierno, que tenía que ver con la economía, con la cuestión de la pobreza, la desigualdad, los indicadores, todos los indicadores económicos son muy positivos, más de lo esperado. Todos los analistas ahora están arrepentidos de haber apostado de manera política y no de manera técnica, incluso en algo muy banal, por ejemplo, que es el crecimiento económico, ¿no? O sea, el crecimiento económico del país en este año es de 3. ¿Qué será? 3.4, más o menos, 3.3, 3.4 va a ser el crecimiento, y eso rompería todas las expectativas de todos los que decían que no íbamos a llegar, y que incluso íbamos a decrecer o íbamos a estar por debajo, ¿no? Del 1%. Entonces creo que hay muchos matices que hay que irlos amarrando, que hay que irlos puliendo, pero pues ya no va a ser en este día, sino lo haremos en los siguientes programas. Mi querido Arsinoe, como siempre es un gusto, muy enriquecedor platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días, ¿te parece? Perfecto, así quedamos, mi querido Jonathan. Oye, perdón, nada más 15 segundos. Adelante, sí. Fue esta Xochitl a Uruapan, ¿sí? Hace Ajá. unos pocos días. No sé si viste. Y desde ahí donde arrancó, digamos, por lo menos de acuerdo a la historia oficial, la guerra contra el narcotráfico, Sí, ¿no? Un decapitamiento que hubo ahí en Uruapan, lanzaron algunas cabezas en una discoteca. Por cierto, de hecho, ahí empezó mi interés por estos temas. Te cuento que yo estaba en un hotel al lado de ese recinto, sí, y nos dejaron encerrados porque pues no podían salir los turistas a la calle. Entonces me tocó allí, digamos, el origen de la guerra contra el narcotráfico. Y allá va y se planta, más allá de los errores folclóricos, ¿no? Habituales de la señora, a enarbolar la bandera de la seguridad. Sí. O sea, imagínate el nivel de cinismo, mano. O sea, sí, no. Estos cuates, o sea, bañaron de sangre al país y ahora, desde donde comenzó este baño de sangre, van y enarbolan la bandera de la paz y seguridad. Y bueno, ponen como posible, ¿no? Secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante confeso. Sí. Es vomitivo todo esto, Arsinoe. O sea, es vomitivo, ya es asqueroso, ¿no? O sea, el cinismo de esta clase política es asqueroso, pero la verdad es que nuestro trabajo tiene que seguir siendo de concientización, porque todavía hay gente, como tú lo decías al principio, que sí se cree que, por ejemplo, solo ese hecho, que Calderón sí enfrentó al crimen organizado, ¿no? Exacto. Entonces, sigue habiendo en muchos mexicanos esta idea, esta falsa idea, esta completa mentira, ¿no? De que Calderón es el único presidente que ha combatido el crimen organizado. O sea, no tiene ni siquiera por el sentido común que puedas aseverar algo como esto cuando tenías de secretario de seguridad a un narcotraficante, ¿no? Entonces, nada más con ese hecho se puede romper todas estas ideas. Pero hay mucha gente que lo cree. Entonces, creo que sí sigue siendo el trabajo de informar y de concientizar para justamente lograr la apuesta de lo que tú estás proponiendo, que no lo había escuchado yo antes, ¿eh? Todo el mundo celebraba el 30%, el 35%, pero desde que tú pusiste el 50% como un factor así de, con 50 aseguramos todo, no solamente la presidencia, sino el plan C, pues me parece que no es descabellado y creo que hacia eso tendríamos que transitar y ojalá y que esas sean las miras de la campaña de Claudia Sheinbaum de poder lograr ese 50. Yo creo que Claudia está apostando por algo de lo que a lo mejor ya te escuchó, porque sinceramente creo que como hizo su pre-campaña y como va a armar la campaña, yo creo que va en función de eso, de arrasar con mucho más del 30 y tantos % que hoy tiene. Y ya lo veremos, va a ser una disputa por el país muy intensa. No es solo la elección electoral, la elección para cargos de elección popular más grande de la historia, sino es la disputa por el país. Y tenemos que ir por la disputa en lo que tú decías, en los municipios, en las alcaldías, en todos esos lados en donde no ha llegado la transformación y en donde se lleva décadas y décadas de un gobierno paralelo entre el crimen organizado y las instituciones formales o el Estado formal constitucional. Me parece que es importante esta misión, esta meta. Te agradezco mucho, mi querido Arsinoe. Nos vemos en 15 días.
Al contrario, muchas gracias, mi querido Jonathan. Y sí, la consigna es esa, mano. Más de 50 puntos para tener ese colchón de legitimidad. O sea, imagínate con un gobierno de Trump en Estados Unidos y de Sí. Claudia acá en México, por lo menos al interior de tus fronteras nacionales, tiene que haber mucha legitimidad y estabilidad política para poder enfrentar un escenario tan adverso como ese que, pues, infelizmente, inminentemente parece que se avecina. Pero en fin, Sí. muchas gracias por la oportunidad No, y nos vemos en 15 días, mano. nos vemos en 15 días. Te mando un fuerte abrazo.